El chofer. Desde que era un niño, los autobuses me fascinaban. Recuerdo cómo solía pasar horas en la parada, observando el tráfico, imaginando los destinos de los pasajeros, las vidas que se entrelazaban brevemente en esos espacios de metal y cristal. Era algo casi mágico para mí, y con el tiempo, ese interés infantil se transformó en una verdadera pasión. El rugido del motor, el olor penetrante de la gasolina y la sensación de control total que se experimenta al tomar el volante se convirtieron en parte de mi esencia. No era solo un trabajo, era lo que me definía. Cuando cumplí 25 años, el siguiente paso fue natural, obtener mi licencia de conducir autobuses y unirme a la empresa de transporte local. La emoción de recorrer nuevas rutas, conocer diferentes personas y, sobre todo, sentir que mi trabajo tenía un propósito, me llenaba de satisfacción. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para explorar los rincones de mi ciudad y sus alrededores. Sin embargo, hay una noche que lo cambió todo, una experiencia que aún hoy, años después, me persigue como una sombra oscura. No sé si alguien podría creerme, y francamente, no los culpo. Lo que viví esa noche está más allá de lo que la razón puede explicar. Fue un terror tan profundo y visceral que aún siento un escalofrío recorrer mi espalda al recordar cada detalle. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Había sido asignado a la última ruta del día, un recorrido que atravesaba los suburbios y terminaba en un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de la ciudad. La ruta era tranquila, casi monótona, ideal para relajarme después de un día largo. Los pasajeros, como de costumbre, eran pocos, una anciana que siempre se sentaba cerca de la puerta, un joven con auriculares sumido en su música y un hombre de aspecto cansado, probablemente volviendo a casa después de un turno nocturno. La primera mitad del trayecto transcurrió sin incidentes. La carretera estaba prácticamente vacía y la ciudad comenzaba a desvanecerse en la distancia, dejando atrás sus luces titilantes. Poco a poco, la oscuridad se apoderó del paisaje y solo los faros del autobús rompían la negrura que se extendía ante mí. No había luna aquella noche y el cielo estaba cubierto de nubes espesas que parecían absorber cualquier vestigio de luz. Fue alrededor de la mitad del recorrido cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Recuerdo que pasé por una curva cerrada que daba a un pequeño bosque, un tramo que había recorrido cientos de veces sin problema. Pero esa noche, algo era diferente. A medida que giraba el volante, sentí una ligera resistencia, como si el autobús se estuviera moviendo en contra de una corriente invisible. El motor rugió con más fuerza de lo habitual y el volante tembló en mis manos. Por un momento, temí que algo estuviera mal con la dirección, pero antes de que pudiera hacer nada, la sensación desapareció. Pensé en detenerme para revisar, pero decidí continuar. Después de todo, solo faltaban unos 20 minutos para llegar al destino final. Sin embargo, esa pequeña anomalía había dejado una inquietud en el aire, una tensión casi palpable que se sentía en cada rincón del autobús. Poco después, comenzó a llover. Al principio, solo fueron unas pocas gotas dispersas, pero rápidamente se convirtió en un aguacero torrencial. El ruido del agua golpeando el techo del autobús y el parabrisas era ensordecedor y tuve que reducir la velocidad para mantener el control en la carretera mojada. La visibilidad era casi nula y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el cristal despejado. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, a través de la cortina de lluvia, distinguí una figura en la carretera. Al principio, pensé que se trataba de un animal, tal vez un ciervo, que había salido del bosque en busca de refugio. Pero a medida que me acercaba, pude ver que era una persona. Estaba de pie en el medio de la carretera, inmóvil, como si esperara que me acercara. Pisoteé el freno, haciendo que el autobús se deslizara ligeramente en el pavimento mojado. El vehículo se detuvo a pocos metros de la figura, que ahora podía ver claramente. Era un hombre, de pie bajo la lluvia, con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos colgando a los lados. No llevaba abrigo, y su ropa estaba empapada, pegada a su piel como si fuera parte de él. Lo más extraño era que no hacía ningún intento por protegerse del aguacero, simplemente permanecía ahí, como una estatua, observándome con la cabeza baja.
Por un momento, pensé en abrir la puerta y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Había algo en su presencia que me ponía los nervios de punta, una sensación de que no debía acercarme, que era mejor mantener la distancia. Los pocos pasajeros que quedaban en el autobús estaban igual de tensos, susurros nerviosos llenaron el aire, pero ninguno de ellos dijo una palabra en voz alta. Decidí continuar, pero cuando fui a poner en marcha el autobús, el hombre levantó la cabeza de repente. Sus ojos se encontraron con los míos a través del parabrisas y lo que vi en su rostro hizo que mi sangre se helara. Sus ojos eran de un blanco lechoso, vacíos de vida, como si no pudiera ver, pero al mismo tiempo sentí que estaba mirando directamente dentro de mí, como si pudiera ver mis pensamientos más oscuros y secretos. Apreté el acelerador, deseando dejar atrás aquella figura inquietante, pero el autobús no se movió. El motor rugió, pero las ruedas no giraban, como si algo estuviera sujetando al vehículo en su lugar. Miré por el retrovisor, esperando ver algo que explicara lo que estaba pasando, pero la carretera detrás de mí estaba vacía. Cuando volví la vista hacia el hombre, ya no estaba solo. A su lado, había aparecido otra figura, y luego otra, y otra más, hasta que una multitud comenzó a formarse en la carretera frente a mí. Todos ellos eran iguales, hombres, mujeres, incluso algunos niños, todos con las mismas ropas mojadas y esos ojos vacíos que parecían brillar en la oscuridad. Estaban cada vez más cerca, avanzando hacia el autobús con movimientos lentos y arrastrados, como si les costara cada paso. Podía escuchar el murmullo bajo de sus voces, aunque no podía entender lo que decían. Era un sonido perturbador, que parecía reverberar en mi mente, haciéndome sentir mareado y confundido. Desesperado, intenté de nuevo mover el autobús, pero no hubo respuesta. El sudor comenzó a correr por mi frente, mezclándose con la lluvia que ahora caía en forma de gruesas gotas en el parabrisas. Miré a los pasajeros en busca de alguna señal de que no estaba solo en esto, pero todos estaban en sus asientos, mirando hacia adelante con la misma expresión vacía de las figuras afuera. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer, no podía mover el autobús, y esas personas, esas cosas, seguían acercándose. El sonido de sus murmullos era cada vez más fuerte, más intenso, hasta que casi me pareció que estaba gritando en mi cabeza. Sentí que iba a enloquecer. Entonces, sin previo aviso, el autobús comenzó a moverse, pero no hacia adelante. Sentí un tirón brusco y el vehículo fue arrastrado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el bosque. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron, dejando el interior del autobús en penumbras. Los faros externos se apagaron también, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. Apenas podía ver las figuras afuera, pero sus ojos brillaban en la noche, esos ojos blancos que ahora estaban más cerca, casi pegados al cristal. De repente, la puerta del autobús se abrió sola, con un chirrido escalofriante, y una ráfaga de aire helado se coló en el interior. Ninguno de los pasajeros se movió, seguían inmóviles en sus asientos, como si no estuvieran realmente allí. La primera figura, el hombre que había visto inicialmente, fue el primero en subir. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, mientras avanzaba por el pasillo. No pude apartar la mirada de él, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía hacer algo, cualquier cosa, para detenerlo. Pero estaba paralizado, atrapado en un terror tan profundo que apenas podía respirar. El hombre se detuvo justo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y por un momento, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, sin embargo, pude ver algo más en esos ojos vacíos, algo que no había visto antes, una profunda tristeza, mezclada con un odio tan intenso que casi podía sentirlo como una presión en el pecho. Fue en ese momento cuando supe, sin lugar a dudas, que no era un hombre, al menos no en el sentido en que nosotros entendemos la palabra. Lo que sea que fuera, no pertenecía a este mundo, y yo estaba atrapado con él. Las figuras continuaron subiendo al autobús, una tras otra, hasta que el vehículo estuvo lleno.
No hicieron ningún intento de interactuar conmigo ni entre ellos, simplemente se sentaron en los asientos, mirando hacia adelante con esos ojos muertos. El autobús, como si respondiera a su presencia, comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia el bosque. No tenía control alguno, el volante giraba solo, los pedales eran inútiles bajo mis pies. Era como si el autobús estuviera siendo conducido por una voluntad ajena. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa, con árboles que parecían cerrarse sobre nosotros, formando un túnel oscuro. Las ramas golpeaban los costados del autobús, emitiendo un sonido hueco y siniestro. Intenté recordar el mapa de la ruta, pero nada de esto me resultaba familiar. Era como si estuviéramos en un lugar completamente diferente, un lugar que no debería existir. A medida que nos adentramos más en el bosque, el entorno se volvió más opresivo. La niebla comenzó a cubrir el suelo, una niebla densa y pesada que se enroscaba alrededor de las ruedas del autobús. No había señales de vida, ni animales ni insectos, solo el silencio absoluto, roto únicamente por el ruido de las ramas y el motor del autobús, que ahora sonaba extraño, casi como un susurro. No sé cuánto tiempo pasamos viajando por esa carretera imposible. El tiempo pareció perder todo sentido, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. La desesperación se apoderó de mí, sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, el autobús se detuvo, no por mi voluntad, sino como si algo hubiera decidido que habíamos llegado a nuestro destino. Las luces del interior se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi completa, rota solo por el débil resplandor de los ojos de las figuras que aún estaban sentadas en los asientos. Sabía que debía hacer algo, pero no podía moverme, no podía pensar con claridad. Entonces, la puerta del autobús se abrió de nuevo, y una neblina fría y densa comenzó a entrar, envolviendo todo a su paso. Las figuras, una por una, comenzaron a levantarse y salir, deslizándose en la oscuridad como sombras. No intentaron tocarme ni hacerme daño, pero su simple presencia era suficiente para llenar mi corazón de un terror indescriptible. Cuando la última figura desapareció en la niebla, el silencio se volvió absoluto. Estaba solo en el autobús, con el motor apagado y el frío calando hasta los huesos. No sabía dónde estaba ni cómo salir de allí. Todo lo que podía hacer era sentarme y esperar, aunque no sabía qué esperaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente reuniera el valor para levantarme. Mi cuerpo estaba rígido por el frío y el miedo, pero logré arrastrarme hasta la puerta y bajar del autobús. Afuera, la niebla lo cubría todo, tan densa que apenas podía ver a un par de metros de distancia. No había señales de la carretera ni del bosque, solo un vacío infinito que se extendía en todas direcciones. Empecé a caminar, aunque no sabía hacia dónde me dirigía. Cada paso se sentía como si estuviera hundiéndome en un terreno inestable, y el silencio era tan opresivo que sentía que me estaba aplastando. No había señales de vida, ni un solo sonido que indicara que había algo más que yo en aquel lugar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, vi una luz a lo lejos. Era tenue, apenas perceptible a través de la niebla, pero me aferré a ella como mi única esperanza. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, deseando escapar de ese lugar, de esa pesadilla. La luz provenía de una pequeña cabaña, una estructura antigua y deteriorada que apenas se mantenía en pie. No había nadie dentro, pero la puerta estaba entreabierta y en su interior había una lámpara de aceite encendida. Entré sin dudarlo, cerrando la puerta tras de mí y apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. La cabaña estaba vacía, a excepción de un par de muebles viejos cubiertos de polvo y una cama en una esquina. No había señales de que alguien viviera allí, pero el hecho de que la lámpara estuviera encendida me hizo pensar que no estaba solo. Me senté en la cama, sintiendo como el agotamiento me abrumaba. Mis pensamientos estaban confusos, nublados por el miedo y la fatiga. Cerré los ojos, tratando de aclarar mi mente, pero en cuanto lo hice, escuché un sonido que me hizo abrirlos de golpe. Era un susurro, apenas audible, pero estaba ahí, justo detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio, no vi nada,
pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo moverse en la esquina de la habitación. Era una sombra, más oscura que la misma noche, que parecía moverse por sí misma. No tenía forma definida, pero a medida que se acercaba, pude ver que estaba llena de ojos, cientos de ojos blancos que me miraban fijamente, igual que los de las figuras en el autobús. El terror me paralizó, no podía moverme ni gritar. La sombra se acercó lentamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Sentí que mi mente estaba a punto de romperse, que no podría soportar un segundo más de aquello. Entonces, de repente, todo se detuvo. La sombra desapareció, los ojos se apagaron y el silencio volvió a reinar. Estaba solo en la cabaña, con la lámpara parpadeando débilmente a mi lado. No sé cómo logré salir de allí ni cuánto tiempo pasé vagando por la niebla. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital, con médicos y enfermeras a mi alrededor, hablándome con voces tranquilizadoras. Me dijeron que me habían encontrado en el bosque, deshidratado y en estado de shock. No podía explicar cómo había llegado allí ni qué había sucedido. Nadie me creyó cuando intenté contarles lo que había pasado. Dijeron que probablemente había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero yo sé lo que vi, lo que viví. Y desde ese día, no puedo volver a subir a un autobús sin sentir un frío helado en mi interior, como si la sombra de esa noche todavía me estuviera siguiendo. Dejé mi trabajo poco después, incapaz de continuar con la vida que una vez había amado. El rugido del motor, el olor a gasolina, la carretera, todo me recordaba a esa noche. Ahora, vivo con el miedo constante de que algún día, esa sombra volverá por mí. Y cuando lo haga, sé que no habrá escapatoria. El accidente. Me desperté con un dolor punzante en la cabeza, la luz fluorescente del techo me cegaba momentáneamente mientras intentaba enfocar la vista. La primera sensación que me inundó fue confusión, seguida por un miedo visceral que se ancló en mi pecho. Mis oídos estaban llenos de un zumbido constante, pero bajo ese ruido, algo más se insinuaba, un eco lejano de cristales rotos. Al principio, no sabía dónde estaba. Me tomó unos momentos darme cuenta de que estaba en una cama de hospital, con una vía intravenosa conectada a mi brazo. Intenté moverme, pero un dolor punzante me atravesó el costado, recordándome que estaba vivo, pero apenas. Traté de recordar cómo llegué allí, pero mi mente era un borrón, una serie de imágenes desordenadas que se disolvían antes de que pudiera enfocarlas. Lo último que podía evocar con cierta claridad era estar detrás del volante, con la oscuridad de la noche envolviéndome y la carretera extendiéndose ante mí, interminable y solitaria. Era una noche como cualquier otra. El turno nocturno no me molestaba, de hecho, lo prefería. Menos tráfico, menos estrés. El autobús avanzaba con su ronroneo característico, un sonido que siempre había encontrado tranquilizador. No había demasiados pasajeros esa noche, unos cuantos rezagados que volvían a casa, cada uno con su historia, cada uno sumido en sus pensamientos. Los conocía de vista, rostros que se repetían noche tras noche, pero ninguno de ellos era un espectro maldito, de eso estaba seguro. Había algo en el aire esa noche, algo que no supe identificar en su momento, pero que ahora, desde la cama del hospital, se me antojaba evidente. Una presencia, un peso que se había instalado en el autobús sin mi permiso, sin que yo lo notara. Pero, ¿cómo podría haberlo notado? Era solo una sensación, un ligero escalofrío en la nuca, una sombra que pasaba por el rabillo del ojo. El recuerdo más vívido que tenía era el del espejo retrovisor. No sé por qué, pero aquella noche me encontraba mirándolo más de lo habitual. Algo en él me llamaba, algo que no podía identificar. A lo lejos, en el espejo, vi algo moverse. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada fuera de lo común. Solo los asientos vacíos y aquellos pocos pasajeros que permanecían en sus lugares, como estatuas. Me convencí de que era el cansancio, de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero el escalofrío persistía. Minutos después, las luces del autobús comenzaron a parpadear. No era algo que me preocupara, los autobuses no son máquinas perfectas, siempre tienen alguna falla.
Pero ese parpadeo me puso nervioso. El parpadeo se hizo más constante y con él un murmullo comenzó a llenar el interior del autobús. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, un susurro constante que no podía entender. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando, el motor, el aire acondicionado. Pero no era mi nombre el que susurraban, era algo más, algo ininteligible, como un rezo en un idioma olvidado. Entonces, lo vi. Al fondo del autobús, en el último asiento, había una figura que no reconocí. No recordaba haberla visto subir, ni que hubiera estado allí antes. Estaba inmóvil, su rostro cubierto por la oscuridad, pero sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando la escasa luz que quedaba. Me esforcé por recordar quién era, si había subido en alguna parada sin que yo lo notara, pero no había forma de que hubiera pasado desapercibido. El murmullo se hizo más fuerte, y con él, la figura comenzó a moverse. No caminaba, no se levantaba de su asiento. Era como si la oscuridad misma la estuviera devorando, arrastrándola hacia adelante, sin que sus pies tocaran el suelo. Era un movimiento antinatural, imposible. Mi corazón latía con fuerza, sentí que me faltaba el aire. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Solo podía observar, paralizado, mientras la figura se acercaba. Mis manos temblaban en el volante, pero no podía detenerme. Tenía que seguir conduciendo, aunque mi mente me suplicaba que detuviera el autobús y saliera corriendo. Pero no podía. Algo más me retenía, algo que no podía ver, pero que sentía con una claridad aterradora. La figura llegó hasta el primer asiento, justo detrás de mí. Sabía que si me daba la vuelta, vería su rostro, pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Que mantener mis ojos en la carretera era lo único que podía salvarme. Así que eso hice. Seguía conduciendo, a pesar de que ya no sabía a dónde iba, a pesar de que la carretera había dejado de tener sentido. El autobús empezó a moverse más rápido, pero yo no había acelerado. Era como si la máquina tuviera voluntad propia, como si respondiera a una orden que no era la mía. Las luces continuaban parpadeando y el murmullo se había convertido en un grito que no provenía de una garganta humana, sino de algo más antiguo, algo más maligno. Entonces, ocurrió. El sonido de cristales rompiéndose inundó mi mente, un ruido ensordecedor que lo cubrió todo. El autobús giró bruscamente, aunque no recuerdo haber movido el volante. Sentí el impacto, un golpe que me lanzó hacia adelante, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho con tanta fuerza que casi me cortó la respiración. Vi el parabrisas hacerse añicos, los fragmentos de vidrio volando en todas direcciones, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y después, el negro. No supe cuánto tiempo había pasado hasta que abrí los ojos en el hospital. Los médicos me dijeron que había sido un accidente, que tuve suerte de estar vivo. Pero yo sabía que no había sido solo un accidente. Sabía que algo más había estado allí, algo que no podía explicar. Algo que aún podía sentir, incluso en esa habitación blanca y estéril. Pasaron los días, y aunque mi cuerpo comenzó a sanar, mi mente no podía dejar de revivir ese momento. El autobús, la figura, el murmullo, el grito. No podía sacarlos de mi cabeza. Los médicos me dijeron que era normal, que el trauma de un accidente a menudo dejaba cicatrices mentales tanto como físicas. Pero yo sabía que era más que eso. Sabía que algo me había seguido desde esa noche, algo que aún estaba conmigo. El problema mecánico. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque me he esforzado en olvidarla, en enterrar esos recuerdos en lo más profundo de mi mente. Conducir autobuses nunca fue mi sueño, pero la vida no siempre te ofrece lo que deseas. Había tomado el turno nocturno porque pagaba mejor y en esos días necesitaba el dinero más que cualquier otra cosa. Pero si hubiera sabido lo que me esperaba esa noche, habría renunciado de inmediato. Era una ruta habitual, una de esas que recorrí tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Las carreteras solitarias y oscuras ya no me inquietaban, de hecho, encontraba algo de paz en ellas. No había tráfico, no había pasajeros molestos,
solo el sonido del motor y la carretera interminable frente a mí. Pero esa noche, la tranquilidad se rompió de una manera que jamás podría haber anticipado. Todo comenzó con un simple tirón, algo que apenas noté al principio. El autobús, un monstruo metálico que había conducido sin problemas durante años, comenzó a fallar. Sentí un ligero temblor en el volante y escuché un sonido extraño, como un susurro metálico proveniente del motor. Aceleré un poco, esperando que el problema se solucionara solo, pero en lugar de mejorar, empeoró. El autobús comenzó a sacudirse violentamente, como si algo lo estuviera jalando desde abajo, intentando arrancarlo del asfalto. Reduje la velocidad y finalmente, con un fuerte sacudón, el motor se apagó por completo. Me detuve en medio de la carretera, rodeado de una oscuridad que parecía envolverlo todo. No había farolas, ni luces de otros vehículos, solo la negrura total, interrumpida ocasionalmente por la neblina que se arremolinaba alrededor del autobús. Intenté encender el motor de nuevo, pero no hubo respuesta. El tablero estaba completamente apagado, ni siquiera las luces de emergencia funcionaban. El silencio dentro del autobús era ensordecedor, solo roto por el sonido de mi respiración cada vez más acelerada. No había señal de teléfono en ese lugar. Sabía que estaba solo, sin posibilidad de pedir ayuda. Pero tenía que hacer algo, así que me dirigí a la parte trasera del autobús, buscando cualquier herramienta que pudiera ayudarme a diagnosticar el problema. Mientras me movía por el pasillo, sentí algo extraño, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Había una sensación de opresión, una presión en mi pecho que dificultaba la respiración. Abrí la puerta trasera del autobús y salí al frío de la noche. La niebla era aún más densa afuera, envolviendo todo en un manto espeso y húmedo. Podía ver apenas unos pocos metros delante de mí. Caminé alrededor del autobús, revisando cada detalle, buscando cualquier signo de daño. Pero no encontré nada fuera de lo normal, al menos no al principio. Fue cuando me acerqué a la parte delantera del autobús que lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, parada justo en el borde de la carretera, casi oculta por la niebla. Se movía de manera extraña, con movimientos espasmódicos, como si no estuviera acostumbrada a caminar. Mi corazón se detuvo por un momento, y sentí una oleada de terror que me paralizó. Intenté racionalizarlo, pensando que era solo un árbol, o tal vez un poste de teléfono que mi mente cansada estaba distorsionando. Pero entonces, la figura dio un paso hacia adelante. No podía moverme, estaba atrapado en ese instante, observando cómo la figura se acercaba lentamente. Supe en ese momento que no era un ser humano. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que la niebla parecía retroceder a su paso, que me decía que estaba ante algo completamente antinatural. Sin embargo, por más que quise huir, mis piernas no respondían. Estaba atrapado entre la necesidad de correr y la imposibilidad de hacerlo. La figura se detuvo a unos metros de mí y pude ver sus ojos. Eran dos pozos oscuros, sin brillo, sin vida. Sentí una corriente helada recorrer mi espalda y el pánico se apoderó de mí. En ese instante, el autobús comenzó a temblar de nuevo, esta vez de manera aún más violenta. Me giré hacia el vehículo, esperando que se desplomara en cualquier momento. El sonido de metal retorciéndose y crujidos llenaron el aire, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde el interior. Corrí de regreso al autobús, impulsado por una mezcla de terror y desesperación. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí al asiento del conductor, intentando encender el motor una vez más. Pero todo seguía muerto, sin respuesta. La figura afuera seguía allí, observándome, y podía sentir su mirada perforándome. El temblor del autobús continuó, y por un momento, pensé que se volcaría. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de mí me decía que no era algo que pudiera arreglarse con una simple reparación mecánica. Era como si el autobús estuviera siendo atacado desde adentro, como si algo maligno hubiera tomado control de la máquina. De repente, el temblor cesó y el silencio volvió a reinar. Pero este silencio no era reconfortante, era un vacío opresivo, lleno de una tensión que me aplastaba. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, y aún así,
apenas podía oírme a mí mismo. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero todo lo que vi fue oscuridad. La figura que había visto antes ya no estaba, o al menos, no la podía ver. Pero sabía que estaba allí, acechando, esperando. Podía sentir su presencia, una sombra que se arrastraba en los bordes de mi percepción. El pánico comenzó a transformarse en desesperación. Intenté abrir la puerta para salir, pero no se movió. Era como si estuviera sellada. Golpeé el cristal con mis manos, grité pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie en kilómetros a la redonda. Estaba atrapado en una jaula metálica, rodeado de una oscuridad viva y palpitante. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber pasado minutos o horas, no lo sé. Todo lo que recuerdo es el miedo, un miedo que se apoderaba de mi mente, que se metía en cada rincón de mi ser. Sentí como si algo estuviera intentando entrar en mi cabeza, como si algo invisible estuviera arañando mi cordura, intentando desmoronarla poco a poco. Fue entonces cuando los golpes comenzaron. Primero, suaves, casi imperceptibles, como si algo estuviera tocando las ventanas desde afuera. Luego, se hicieron más fuertes, más insistentes. El sonido de golpes huecos resonaba a través del autobús y podía sentir cada uno de ellos vibrando en mis huesos. No sabía qué hacer. No había forma de escapar, ni de enfrentar lo que fuera que estuviera allí afuera. Todo lo que podía hacer era sentarme, acurrucarme en el asiento del conductor y esperar. Esperar a que terminara, de una forma u otra. La noche avanzaba lentamente, cada minuto se alargaba eternamente. Y los golpes continuaban, resonando en el silencio, recordándome que no estaba solo. Cada golpe era como un martillazo en mi psique, destrozando lentamente cualquier esperanza de que pudiera salir de allí con vida. Finalmente, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la niebla. Los golpes cesaron de repente y el autobús se quedó en un silencio inquietante. Me atreví a mirar hacia afuera y vi que la figura había desaparecido. La neblina se disipaba lentamente, revelando la carretera desierta y el paisaje estéril que me rodeaba. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una especie de entumecimiento. Sabía que algo horrible había sucedido esa noche, algo que no podía explicar. Pero también sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Intenté el motor una vez más y, sorprendentemente, arrancó sin problemas. El autobús rugió a la vida, como si nada hubiera pasado. Conduje lentamente, con las manos temblorosas en el volante. No quería mirar atrás, no quería ver lo que pudiera estar allí. Todo lo que deseaba era dejar ese lugar atrás, olvidar lo que había sucedido, aunque sabía que eso era imposible. Finalmente, llegué a la estación, donde el equipo de mantenimiento ya me estaba esperando. Me recibieron con una mezcla de alivio y preocupación, preguntándome qué había pasado. Les conté una versión reducida de los hechos, omitiendo los detalles más extraños, los que no podían explicarse. Ellos simplemente asintieron, aceptando mi explicación sin más preguntas. El autobús fue llevado al taller para una revisión completa. Mientras esperaba los resultados, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto y sentido. Sabía que algo había cambiado dentro de mí esa noche. Algo que no se podía arreglar con herramientas o diagnósticos mecánicos. Horas más tarde, el jefe de mantenimiento se acercó a mí con una expresión grave en el rostro. Me dijo que habían encontrado algo extraño en el motor, algo que no podían explicar. Parecía que algunas piezas habían sido retorcidas y destrozadas, como si una fuerza enorme las hubiera aplastado. Pero no había señales de que se hubiera producido un accidente, ni de que algo externo hubiera golpeado el autobús. No supe qué decir. Sabía que, de alguna manera, lo que había pasado esa noche había dejado su huella, no solo en mi mente, sino también en la máquina misma. Desde entonces, dejé de conducir por esa ruta. Pedí un cambio, un horario diurno, donde las sombras no fueran tan largas ni la oscuridad tan opresiva. Pero no importa cuántas veces cambie de ruta, cuántas horas de sueño pierda, esas imágenes, esos sonidos, siempre estarán conmigo. El terror de esa noche no fue algo que pudiera olvidar, ni algo de lo que pudiera escapar.
Estaba atrapado en mi mente, tan real como la carretera frente a mí, y sabía que, algún día, volvería a encontrarme con lo que fuera que acechaba en la oscuridad. El último pasajero. Desde que tengo memoria, los autobuses han sido una parte esencial de mi vida. De niño, solía mirar con fascinación cómo esos gigantes de acero se desplazaban con gracia por las carreteras, rugiendo con el poder de un motor que parecía estar vivo. El olor a gasolina, el zumbido de los neumáticos contra el asfalto y la sensación de libertad que sentía cada vez que me subía a uno de esos vehículos eran indescriptibles. No fue una sorpresa para nadie cuando, al cumplir 25 años, decidí seguir mi pasión y obtener mi licencia de conducir autobuses. Empezar a trabajar como chofer fue un sueño hecho realidad. Me encantaba el ritual de encender el motor al amanecer, sentir la vibración bajo mis pies y observar cómo la ciudad despertaba a medida que avanzaba en mi ruta. Había algo casi meditativo en la rutina, una especie de calma que me envolvía cada día. Sin embargo, esa calma se rompió una noche, una de esas noches que preferiría olvidar, pero que se ha grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Era un turno nocturno, el tipo de turno que muchos conductores evitaban, pero que yo había aceptado con gusto. Me gustaba la soledad de la carretera a esas horas, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas y los pasajeros dormían o se perdían en sus pensamientos. Esa noche, el trayecto había sido tranquilo, casi aburrido. No había mucho tráfico, y los pasajeros que subían y bajaban eran pocos y silenciosos. Todo parecía normal, hasta la última parada. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué a una parada en las afueras de la ciudad, un lugar que raramente tenía pasajeros a esa hora. Me sorprendí al ver a una mujer esperando bajo la tenue luz del farol. Su figura estaba envuelta en un abrigo largo, y su cabello caía en mechones desordenados sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la forma en que se movía. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza baja, que me provocó un escalofrío. Abrí las puertas del autobús y la mujer subió sin levantar la vista. No dijo nada, solo caminó lentamente hacia la parte trasera del autobús y se sentó en uno de los asientos. Cerré las puertas y reanudé mi marcha, tratando de sacudirme la extraña sensación que me había dejado su presencia. A medida que avanzaba por la carretera, no podía evitar echar miradas furtivas al retrovisor. La mujer estaba allí, inmóvil, como una sombra en la penumbra. Sus manos estaban posadas sobre su regazo, y su rostro permanecía oculto bajo el cabello. Algo en su quietud me ponía nervioso, como si estuviera esperando algo que yo no podía comprender. El trayecto continuó en un silencio opresivo, roto solo por el ruido del motor y el golpeteo rítmico de los neumáticos contra el pavimento. El paisaje urbano comenzó a desvanecerse mientras nos adentrábamos en un área más rural, una parte de la ruta que atravesaba campos vacíos y bosques oscuros. Fue entonces cuando sentí una presencia, algo pesado en el aire, como si una sombra invisible se cerniera sobre el autobús. Miré nuevamente al retrovisor, esperando ver a la mujer sentada en su lugar, pero el asiento estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. Miré a los lados, buscando alguna señal de que se había movido a otro asiento, pero no había rastro de ella. Detuve el autobús de golpe, mi respiración se aceleró mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. No podía haber desaparecido, era imposible. Me levanté de mi asiento, el sudor perlaba mi frente mientras caminaba hacia la parte trasera del autobús. Revisé cada fila, cada asiento, pero no había nadie. La mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Me apoyé contra una de las ventanas, tratando de calmar el latido frenético de mi corazón. ¿Había imaginado todo? ¿Estaba tan cansado que había visto cosas que no existían? Entonces, lo sentí. Una ráfaga de aire frío que recorrió el autobús como un susurro helado. El autobús se estremeció ligeramente y de repente el silencio se rompió por un sonido bajo, casi imperceptible. Parecía un murmullo, una voz que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré, buscando el origen del sonido, pero no había nada,
solo el eco de mi respiración agitada. Volví a mi asiento, mis manos temblaban mientras tomaba el volante. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía qué hacer. Estaba solo, en medio de la nada, con un autobús vacío que se sentía más como una trampa que como un refugio. Decidí seguir conduciendo, esperando que el movimiento y el ruido del motor me devolvieran a la realidad. Pero la realidad se había distorsionado. A medida que avanzaba, las luces del autobús comenzaron a parpadear, sumiendo el interior en una oscuridad intermitente que jugaba con mi percepción. Los murmuros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si miles de voces susurraran al unísono. No podía entender lo que decían, pero el tono era inconfundible: desesperación, ira, miedo. Intenté acelerar, pero el autobús parecía resistirse, como si algo lo estuviera reteniendo. Miré por el espejo retrovisor una vez más, esperando ver algo, cualquier cosa, pero lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en la parte trasera del autobús, la mujer estaba de pie, mirándome. Su rostro seguía oculto, pero podía sentir su mirada perforándome, atravesando mi alma. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El autobús se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío insondable que absorbía todo sonido, todo pensamiento. No podía moverme, no podía pensar, solo podía sentir el peso de esa mirada inhumana. Entonces, la oscuridad me envolvió. Cuando desperté, el autobús estaba vacío y en perfecto silencio. No había rastro de la mujer, ni de los murmuros, ni de la sensación de horror que me había paralizado. Solo quedaba yo, sentado en el asiento del conductor, con las manos aún aferradas al volante. No sé cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos, horas, o quizás toda una vida. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a levantarme y salir del autobús. El aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua helada, despejando el último vestigio de la pesadilla que había vivido. Miré el autobús, esperando ver alguna señal de lo que había sucedido, pero era solo un autobús, un pedazo de metal y vidrio estacionado en medio de la carretera. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo había ocurrido, algo que no podía explicar, algo que no podía olvidar. Desde aquella noche, dejé de conducir en la ruta nocturna. Nadie supo nunca lo que vi, lo que sentí, y nunca volví a hablar de ello. Pero cada vez que veo un autobús en la carretera, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, y una parte de mí se pregunta si, en algún lugar, esa mujer sigue esperando en la oscuridad, buscando un viaje hacia el abismo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.